Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de celebrar junto a ustedes este 12º domingo durante el año que comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen esté siempre con todas y todos ustedes. Y con el Espíritu. Delante de Dios, reconozcamos nuestra pequeñez, porque a veces nos falta la confianza en ti, Señor. Ten piedad. Señor, ten piedad. Porque a veces tenemos mucho temor. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a transformar el mundo con el amor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oía el cuchicheo de la gente que decía: denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor guerrero poderoso está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba a lo justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti te he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contestamos diciendo: escúchame, Señor, porque eres bueno. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Por ti he sufrido oprobios y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aún para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán el ánimo, más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Que lo alaben por esto cielo y tierra, el mar y cuanto en él habita. Escúchame, Señor, porque eres bueno. De la carta del apóstol
apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, porque desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el pecado de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos preparamos para escuchar la buena nueva. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quienes puede arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajaritos por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en el cielo. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y el tema de hoy, un poco diríamos que son 2. El tema sería la persecución y la confianza. Tema que está en el comienzo del profeta Jeremías, porque al pobre profeta Jeremías le toca, lo inspira Dios para justamente hablar y predicar a su pueblo de la caída de su pueblo, porque se extravían del rumbo de Dios, y entonces Jeremías tiene que anunciar lo que termina después en la deportación de todo Israel hacia Babilonia, ¿no? O sea, abandonan el rumbo de Dios y Jeremías tiene que predicar eso. Y efectivamente, cuando vienen los babilónicos a invadirlo, como que ellos se lo iban a vencer y terminan totalmente destruidos y tienen que emigrar, ser deportados a Babilonia, ¿no? Que pasa toda una generación hasta que vuelve. Lo que pasa que, por lo mismo, Jeremías tiene que predicar la destrucción de su pueblo, por su soberbia, por haber abandonado los rumbos de Dios, y por lo mismo lo super persiguen al pobre Jeremías, ¿no? Y por eso lo escuchamos acá cómo se lamenta, sin embargo cómo confía en Dios. Más de una vez tratan de matarlo, lo humillan,
pero él sigue escuchando a Dios hasta que, por supuesto, sucede la batalla contra los persas, y entonces son derrotados los judíos y lo deportan, ¿no?, a Babilonia. Pero bueno, el tema es entonces la persecución, cuando uno siente que es de Dios lo que está predicando. Al pobre Jeremías le toca eso, predicar, aunque él no quería, pero le toca predicar la destrucción de su pueblo porque abandonaron el camino de Dios. Pero si nos situamos en el Evangelio habla justamente de la persecución. No teman, dice 3 veces, dice, no teman los que matan el cuerpo, no tengan miedo, ¿no? ¿Y por qué? Por la persecución. Tenemos que ver varias cosas. Indudablemente a Jesús lo persiguieron para matarlo y lo crucificaron. Y después de la muerte de Jesús, matan a Esteban, el primer mártir, después de Jesús, y dice, en los Hechos de los Apóstoles, se desata una gran persecución contra estos que llamaban en esa época nazarenos, que eran judíos, pero que eran nazarenos. ¿Y por qué? Los empiezan a rechazar porque reconocen a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios que debería venir. Entonces, indudablemente tienen que huir. Y después, más tarde, en el año 70, lo sabemos, el Estado judío se rebela contra el Imperio Romano y nuevamente el Imperio Romano rodea a Jerusalén y lo destruye totalmente. Y destruye el pueblo de Israel, y por eso tienen que emigrar tanto los judíos comunes como los judíos nazarenos, que eran los que después fueron cristianos. Pero los judíos nazarenos, que después fueron cristianos, ya estaban marginados por los judíos observantes, se podría decir. ¿Por qué? Porque creían en que Jesús era el que cumplía la Escritura. Por eso, cuando escriben el Evangelio de Mateo, siempre hace referencia a la Escritura. ¿Para qué? Para mostrar que Jesús, el judío de Nazaret, es el que cumple las Escrituras. Y por eso cada tanto dice, porque dijo la Escritura o dijo el profeta, como estaba profetizado una y otra vez, ¿no? Pero encima tenemos que decir, la persecución al pueblo de los nazarenos vendría a ser, porque todavía se empezaron a llamar cristianos en Antioquía, después, y ya eran perseguidos. Y tenemos que decir, durante los primeros 3 siglos y medio, los cristianos fueron perseguidos. Primero por los judíos, después tuvieron que emigrar, y después por los romanos. Nerón, Diocleciano, hace las grandes persecuciones y masacres a los cristianos. Hasta que Teodosio lo oficializa como iglesia oficial. Pero digo, durante 3 siglos y medio, la iglesia, el pueblo de Dios, los cristianos, son perseguidos, y cuando escriben el Evangelio de Mateo, en especial. ¿Qué quiere decir eso? Que por creer en Jesús, por creer en Jesús el Mesías, todo tipo de persecuciones y desastres se le vienen encima. Y entonces algunos tambalean, digamos, en la fe. ¿Por qué? Porque desde que creyeron en Jesús, todo se le vino encima. No obstante, muchos, y cada vez van creciendo más, perseveran a pesar del martirio. Y acá está uno de los fundamentos del crecimiento cristiano. ¿Por qué? Porque sabemos que si Jesús resucitó, nos espera el reino de los cielos. Entonces muchos hombres y mujeres
al creer en este Jesús, realmente entregan hasta su vida. Mártires que llegan hasta hoy, porque desgraciadamente no podemos negar que en muchos tiempos persiguieron a los cristianos, pero no solo en la historia lejana, porque yo tengo que decir, en la época cercana, en mi pueblo, en Argentina, todo lo que fue la represión, todos los obispos y curas con opción por los pobres para el servicio fueron asesinados, fueron martirizados, torturados. Y en muchos países de toda Latinoamérica, por ejemplo, la persecución fue terrible. Acá cerca, Romero, en El Salvador, y tantos y tantas hombres y mujeres que entregaron su vida justamente por ser cristianos. Hoy en día también en otros lugares de la tierra, a los cristianos los persiguen hasta la muerte. Y entonces es un constitutivo nuestro, como cristianos, el trascender. O sea, el tener la entrega de vida y de amor a Jesús y la Virgen, a Dios hasta la muerte, porque sabemos que nos espera el reino de los cielos. Lo más fuerte y firme justamente es la resurrección de Jesús. Y por eso los miles y miles de mártires en toda la historia de la Iglesia, que en realidad, como dijo alguno, la sangre de los mártires fecunda la Iglesia, ¿no? La sangre de tantos mártires hace crecer mucho más la fe, pese a nuestras fragilidades humanas. La Iglesia es santa y pecadora, pero al tener la sangre de mártires crece y madura la fe en la Iglesia de Jesús. ¿Y por qué? Por eso dice tantas veces: no teman a los hombres, no teman, no tengan miedo a aquellos que no pueden hacer más que matar el cuerpo, matarme, pero me espera el reino de los cielos. Ese es el motivo más fuerte para el martirio. Y uno dice: ¿por qué dice tanto no tengan miedo? Porque tener miedo es muy humano, es lo más natural del mundo. Yo recuerdo que escuchaba un reportaje que le hicieron a Romero cuando ya lo amenazaban. Está ese reportaje. El periodista le pregunta: ¿no tiene miedo de morir? Porque lo están amenazando mucho. Y él le dijo: sí, todos tenemos miedo a morir, pero también tenemos una conciencia de por qué entregar la vida, de por qué. Pero eso no me quita el temor, el miedo. No obstante, Romero siguió, y como él tanto, ¿no? Porque en mi pueblo, Monseñor Angelelli, Ponce de León, mi obispo, que tantas veces lo amenazaron hasta que lo mataron, ¿no? Organizándoles un accidente, pero en realidad son mártires. Y tantos hombres y mujeres que entregaron su vida por amor. Yo recuerdo porque en un libro, La Resistencia, de Ernesto Sábato, que escribió a los 92 años, Ernesto Sábato, en una parte decía algo muy profundo. Dice: cuando yo era joven pensaba en la muerte y era lo más espantoso que podía pensar, lo más horrible, me daba pánico, me paralizaba. Pero dice: cuando empecé a madurar y a crecer, me di cuenta que por ideales, por trascendencia, una persona puede hasta entregar la vida, ¿no? Y mucho más desde nuestra fe. Ahora, que el miedo es humano, y sí, pero que la trascendencia nos lleva a más allá de confiar en la gracia de Dios también. Como nosotros confiamos en el reino de los cielos, en la resurrección y la vida, y sabemos que esta vida tarde o temprano se va a terminar, pero que nos espera el reino de los cielos. Entonces vale la pena entregar
la vida por la justicia, la verdad, aunque eso nos cueste la vida o la muerte. Digo, porque me cueste la vida es que me gaste la vida en el servicio al prójimo, a los demás, a Dios. Y la muerte también sería lo del martirio. Pero, o sea, entregar la muerte, entregar el momento de morir. Como tantos que dan testimonio de eso. Yo siempre también recuerdo el testimonio de Corea del Sur. Me acuerdo porque un curita coreano me lo contó. ¿Por qué había tantos cristianos católicos en Corea? Cuando en realidad en Corea no había habido misioneros hasta muy avanzados, digamos, la fe cristiana en Corea del Sur. Y entonces me dijo él, me contó, lo que pasa es que en Corea pasó esto. El gobierno coreano envió a Europa un grupo de jóvenes para que estudiaran las cosas justamente de la modernidad, el cambio cultural de la época industrial, y trajeran todos esos conocimientos a Corea. Y así fue. Fueron, estudiaron, se recibieron y volvieron a Corea. Pero ¿qué pasa? Cuando volvieron también cristianos. No solo estudiaron y aprendieron las ciencias, sino que conocieron la fe cristiana católica. Y entonces, ¿qué pasó? Volvieron a su pueblo y no solo enseñaban las ciencias que habían aprendido, sino que también enseñaban la fe cristiana católica, a lo que el gobierno los tildó de traidores. Cuando vio que empezaban a convertirse a esa fe que traían este puñado, los condenó a muerte públicamente. Y lo hizo como escarmiento, porque ninguno renunciaba a su fe cristiana católica. Y así fueron martirizados todos los que habían ido a estudiar, creyendo que matando a estos hombres que habían estudiado y que habían entregado su fe por amor, se iba a acabar la fe cristiana. Y fue al revés. Por el martirio de estos hombres, el pueblo de Corea, los familiares de los justamente torturados y muertos por la fe cristiana, resulta que todos se convirtieron al cristianismo. ¿Por qué? Porque no podían creer que tengan una fe tan honda y tan fuerte que no les importe hasta morir por esa fe, por el reino de los cielos. Por eso se convirtió el pueblo de Corea, que por supuesto mucho más tarde fueron misioneros, hombres y mujeres, a evangelizar, y cuando llegaron a Corea ya eran cristianos, ya encontraron la fe. ¿De quiénes? De todas las familias, de todos los que habían vivido el martirio de estos hombres. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que quien tiene esta fe en Jesús resucitado, trasciende la vida. Y por eso una y otra vez les dice no teman, y por eso hace la comparación de los pajaritos, que acaso no valen una moneda, ustedes valen mucho más que los pajaritos. O sea que Dios nos valora mucho más. Entonces no tengan miedo, inclusive de entregar la muerte. No solo de entregar su vida, sino de también entregar su muerte. Indudablemente eso lo tenemos que tener bien claro, a pesar del temor humano que uno pueda tener. A pesar del temor humano, la confianza en Dios tiene que ir más allá. Más allá inclusive de nuestra fragilidad. Como dijo San Pablo, me alegro en mi debilidad porque se demuestra la gracia de Dios en mí. Como que uno es tan frágil y débil, pero con la gracia de Dios es posible la maravilla. Por eso vamos a pedirle a
a Jesús y la Virgen algo tan fuerte como esto, perseverar en la fe, a pesar de nuestras fragilidades, trascender esta vida hasta la plenitud del reino de los cielos. Vamos a pedírselo con fe. Respondemos, enséñanos a confiar en ti, Señor. Enséñanos a confiar en ti, Señor. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que anuncien con valentía la palabra de Dios y mantengan firme su confianza en Él en medio de las pruebas, oremos. Enséñanos a confiar en ti, Señor. Por los gobernantes y quienes dirigen los destinos de las naciones, para que actúen con rectitud en su vida pública y privada, dando ejemplo de integridad, recordando que nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, oremos. Enséñanos a confiar en ti, Señor. Por quienes prestan sus servicios en orfanatos, hospitales, cárceles y centros para adultos mayores, para que, como portadores del consuelo divino, sean oídos atentos y manos generosas que lleven paz y esperanza, oremos. Enséñanos a confiar en ti, Señor. Por nosotros, llamados a ser testigos de Cristo, para que siempre estemos dispuestos a confesarlo delante de los hombres, recordando sus palabras. Si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Oremos. Enséñanos a confiar en ti, Señor. Enséñanos a confiar en ti y perseverar en el camino de la fe a pesar de las dificultades que tengamos en la vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel. Porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos e hijas. Por eso, con los ángeles y santos, te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida.
Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor. Con nuestro Papa León, con nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, los mártires y todos los santos. Te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos
la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder, tú eres la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos y hermanas, nos saludamos deseando. Este es Jesús, el Hijo de María, el que quitó el pecado del mundo y nos trajo la paz. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digna de que entres a mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanar. Los ojos de todos esperan en ti, Señor, y tú les das la comida a su tiempo. Renovados, Señor, por este alimento del sagrado cuerpo y sangre de Jesús, concédenos que realizamos con asidua devoción, lo recibamos convertido en certeza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con la alegría de haber celebrado esta misa, nos podemos ir en la paz de Dios. Demos gracias a Dios.